¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues agradecerles su tiempo y su disposición para estar aquí en un programa más de Escucha Radical. Agradecer a Ruth Vigueras Bravo, que está aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Ruth, artista visual, que ha incursionado en la cuestión del performance art y también la fotografía. Pero Ruth, pues gracias por tu presencia, gracias por estar aquí. Y pues si gustas presentarte como tú quieras. Adelante, Ruth, bienvenida. Gracias, Gustavo. Pues primero que nada agradecerte siempre tu espacio, que siempre pienso que es un punto de encuentros, desde los festivales que has organizado, siempre inquieto, ¿no? Y siempre esa inquietud te ha llevado a hacer diversas cosas y esas cosas pues han sido punto de encuentro para mucha gente. Yo de tus festivales pues siempre he conocido a gente que hasta el día de hoy pues llevamos una relación más que de colegas, es más como una hermandad. Entonces, pues siempre agradecida por ello y pues, no sé, creo que ya me presentaste. Soy pues artista visual que desde ya hace como 13 años vengo realizando performance. Mi trabajo en la fotografía derivó en el performance en arte público. Y bueno, de ahí se relacionó con proyectos vinculados con la comunidad o con comunidades en situaciones de violencia y como todo artista, pues también ha derivado en pedagogía, en dar talleres, cursos, participar de seminarios, de ponencias, bueno, no sé, ¿qué más? Perfecto, Ruth. No, pues muchas gracias. Y si gustas, comenzamos. Hay algo que yo siempre menciono y la verdad es que disfruto porque aprendo mucho de ustedes, doy una revisión a su cuerpo de trabajo, veo algunas entrevistas, trato como de estar ahí cercano a su trayectoria, ¿no? Entonces, algo que me gustaría comenzar, Ruth, es este vínculo y cómo lo llevas hacia el performance art de la imagen, ¿no? Es decir, de alguna manera, este proceso creativo, ¿no? Desde la fotografía, la composición y demás, me gustaría comenzar por ahí. Si tú llegaste de la foto al performance, del performance a la foto, y no solamente eso, sino que si pudieras ahondar en cómo en tu proceso se linkean estas dos partes que siento, como tú misma también lo has mencionado, pues son importantes en tu cuerpo de trabajo. Ay, pues muy interesante la pregunta porque pues siempre como que uno habla de la pieza y casi nunca hablas como del origen, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo voy a comenzar platicando mi incursión más bien en las artes que inició con la fotografía. Yo estudiaba en la preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es el CCH. Entonces estudié soy cuenta 99. Entonces estudié justo cuando se dio una huelga pues histórica en aquellos años que duró un año. Entonces pues yo ya traía como inquietudes en las artes y pues en esa huelga, como fui también de los del consejo de huelga, pues estaba en contra de los extramuros, o sea, las clases extras que se daban para no perder el ciclo escolar. Entonces yo nunca asistí y bueno, eso me llevó como por ahí a buscar qué cursos tomar de foto. Y bueno, di con uno, me metí a un curso de fotografía blanco y negro. El profesor que me inició en esto fue un de formación arquitecto. Él fue el que construyó la ciudad de Tlatelolco. Tenía como una gran trayectoria como arquitecto y bueno, derivó su trabajo en fotógrafo. Era muy estricto, muy con la técnica por su formación como arquitecto y bueno, me enseñó toda esta parte técnica, estética y pues me quedé ahí con él. Me quedé ahí los 3 años del CCH y a la vez iba a la foto. Entonces ahí comencé a utilizar de soporte ya pasando
etapa que siempre uno o cualquiera que agarre la fotografía le tomas a todo, ¿no? Andas con tu cámara cargándola por todos lados, le tomas a lo que pase. Y bueno, pasando esa etapa, empecé como a interesarme en el desnudo. Entonces mi soporte siempre fue el cuerpo, aunque mi herramienta en ese momento era la cámara. Y bueno, empecé a hacer, en ese momento no sabía, pero pues ahora le dicen fotografía construida. También comencé a hacer arte terapia porque las personas que me posaban, que tuvieron la gentileza, pues eran amigos de la prepa. Nunca trabajé con modelos profesionales y bueno, comencé también a inscribir a convocatorias. Por ahí tuve unos 4 incentivos, uno por Kodak, otro por la Asociación Española de Fotografía y se hacían los certámenes en el Orfeo Catalá de México. Entonces por ahí me apliqué, gané y ya siempre utilizando el soporte del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, terminó el CCH y pues evidentemente dije, yo soy de artes, me fui a artes visuales y yo ya llevaba como esta formación porque seguí yendo a otros cursos con este profesor que se llamaba Pablo Ortiz Potón y entonces, pues digamos, también mi carrera la hice con él porque en esos años que estudié el laboratorio de fotografía en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues estaba muy descuidado. Me tocó como esa facetita, esa rachita de la ENAP, donde era un programa muy caduco, todavía no era facultad, los talleres eran como de la era de la caverna, los maestros, bueno, ni se diga. Entonces, pues todas mis tareas yo las hacía ahí. Y ya posteriormente, ya casi en los últimos semestres, digamos, ya tenía yo, pues como que comenzaba más un discurso, ¿no? Dentro de la foto. Y como empecé, como te repito, a trabajar con personas cercanas a mí, pues muchas veces el cuerpo es un tabú y no todos accedían a tomarse fotos. Tenía que hacer yo una labor previa y terminaba siendo la de psicóloga. Entonces, pues por ahí yo ya estaba haciendo arte terapia sin saberlo y haciendo coautor de la obra pues a los que me posaban, ¿no? Pero bueno, en ese momento todavía no tenía como este cuerpo de obra sólido. Y bueno, así transcurrió y empecé a hacer autorretratos. Y empecé también yo como con esta psicología de, bueno, ya me encueré a todos mis amigos y ahora qué, ¿no? Yo todavía tengo el pudor, el recato, la pena, el arquetipo de belleza. Y fue como empecé también a romper con estos estereotipos de retratar a personas cercanas a mí, fuera de los cánones de belleza, y yo misma romper esos tabús. Y hacerme autorretratos con connotaciones más sexosas, más eróticas, por el corte que venía trabajando. Y bueno, ya con el tiempo me di cuenta que pues más bien eran fotoperformance, porque más bien estaba yo haciendo acciones. Ya en la última pedacito de la carrera, pues ya empezaba como ese interés y estudio en el arte contemporáneo. Y bueno, ya sabía yo que era performance, todavía no lo hacía, pero ya como que yo estaba haciendo fotoperformance. Y de ahí pues di el salto a realizar performance en espacio público. Antes de eso, pues como todo estudiante participé de muchos colectivos, en muestras, en centros culturales, empecé a hacer como un poco de gestión, participé por ahí fue que te conocí, porque ya empezaba yo con esto del performance y tenía un colectivo que se llamaba Madre Araña. Y bueno, por ahí me acuerdo que nos metimos a un curso contigo en Exteresa. Y bueno, ya ahí fue perfilando hasta que, pues, pues ya. Cuando menos me di cuenta estaba en el espacio público haciendo performance. Eso es a grandes rasgos. Claro, muchas gracias, Ruth, yo creo que es, bueno, para mí resulta bien importante porque de repente
a veces este lenguaje materno, ¿no? O que nos cobija en una primera instancia, a veces yo considero que ya se ve en la pieza, ¿no? Muchas veces se devela, pero a veces no lo conocemos, ¿no? Y para mí se me hace como interesante que lo hayas platicado. Y me gustaría llegar a esta pieza que yo recuerdo en Chihuahua, cuando pegabas justamente las fotos en el espacio público, ¿no? Que de repente, ahora ya a la luz de los años, conociendo más y ahora con lo que me acabas de decir, pues me cliqueó muy cañón, ¿no? Porque pues es como esta conjunción, ¿no? En el espacio público que hablabas, a través de tus imágenes, poniendo el cuerpo ahí en la calle, ¿no? Entonces, estas tres situaciones, porque también, y saltaría a esta del espacio público, ¿no? ¿Cuán importante es para ti, Ruth, el espacio público en tu quehacer en el performance, por ejemplo? Oye, importantísimo para mí, aunque bueno, también he hecho trabajos ya con la profesionalización de lo que es las artes, pues también me han invitado a trabajar en galerías o en festivales donde pues la pieza se hace en un espacio del museo o galería. Pero pues para mí es muy importante el espacio público porque digamos que fue el que me formó la calle. Y bueno, te comentaba que, un poquito retrocediendo, comentaba que, pues como en todo quehacer artístico, pues uno anda aquí, allá, tratas de mostrar tu trabajo, tienes a veces fantasías, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión, casi recién que salí, se me ocurrió hacer un dossier y se me ocurrió ir a las galerías de ahí de la Roma, de la Condesa, y pues fue muy cómico porque recuerdo que yo bien feliz iba con mi dossier y mire, soy artista. Y la gente veía así como, bueno, gracias, muy amable, buena tarde, así como muy educadamente, váyase, váyase, ¿no? Y ya después lo recuerdo así muy, bueno, en ese mismo momento pues también me pegó, no me llamaron, o me hicieron pues el feo, y ahora lo recuerdo y me da mucha risa. Dije, ay, qué ilusa, yo todavía tenía como ilusiones de, pues como todo estudiante, como de recién que salen, ¿no? Entonces, pues en ese picar de ir a galerías, gestionar exposiciones, participar de colectivos. Por ahí también participé, pues sí, fueron como unos 4 años tal vez con un colectivo que se llamaba Ruido Vaginal, que por cierto ahí conocí a la congelada de uva, este, y empezábamos a hacer cosas, pero me di cuenta de la burocracia, ¿no? Del sistema, me empecé a enfrentar pues a tocar puertas y que no te hacen caso, que te traen a la vuelta y vuelta, de venir yo de este ámbito de fotografía donde también participé y llegué a hacer algunas muestras, pero pues estamos hablando más o menos por ahí del año 2000, 2002, donde todavía me tocó en esas muestras que te ponían pues el vino, te hacían las propagandas, el póster, y bueno, ya cuando yo termino la carrera, pues tengo todo el ánimo, toda la ilusión de seguir como en ese ritmo que yo seguía con la foto, pero pues ya con un discurso más estructurado, participando de colectivas, y me doy cuenta que no, que, que iba cambiando el arte, que también era muy burocrático. Entonces yo pues de coraje empezaba a hacer como acciones en espacio público, como, bueno, ya me olvido de los centros institucionales y me enriquece más ese espacio público donde tengo interacción con el transeúnte, donde pienso que el arte no solo debe ser portadora de símbolos, ¿no? Debe de ser portadora de significados, ¿no? Y dejarle algo siempre al otro. Y por eso para mí es muy importante el espacio público, aunque empezó como con un enojo, pues después se convirtió parte pues de mi discurso, ya como digamos de esa, si no madurez,
pero sí ya profesionalización dentro de este ámbito que es la performance. Claro, y ahí me resuena mucho esto que dices, porque sí es muy diferente, ¿no? Sabemos de hacer un performance en galería, ¿no? Como también comentabas que los has realizado, y en espacio público, ¿no? Y sin embargo hay una energía, ¿no? Propia del espacio, ¿no? Que incluso, pues no nos pertenece, ¿no? Le pertenece a veces más al que vende el chicharrón ahí, ¿no? O las paletas, que a uno mismo, ¿no? ¿Y cómo explicaría, Ruth, o cuáles serían aquellos elementos que consideras sumamente importantes al hacer performance en espacio público, ¿no? Porque sí creo que la galería de alguna manera hace un espacio más controlado, pues también tiene sus que veres, ¿no? Y tiene todo un lenguaje también, pero en el caso del espacio público, que, como tú dices, y eso está bien, bien interesante para mí conocerlo y, digamos, lo infería, pero esta cuestión de me forjo en el espacio público, ¿no? Porque también vas conformando también otras formas de dialogar con el espacio y con el transeúnte, ¿no? ¿Tú cuáles crees, Ruth, que serían como estos, o para ti, claro, que has venido desarrollando haciendo, como estos elementos que consideras importantes, ¿no? Al concebir una pieza en espacio público. Qué fuerte pregunta, porque justo cuando estabas comentando esto, recordaba cuando estaba allá contigo en ese espacio que hiciste hace muchos años como residencias artísticas de Art Hospitality, donde hice la pieza esta combiné acción con foto, ¿no? De las partes de cuerpo, que hablaba de este tráfico de órganos. Y bueno, creo que el espacio público me ha enseñado muchas cosas. Ahorita tú tocaste algo que dijiste, y sí quiero recalcarlo para pues aquellos que algún día nos vean y que apenas comiencen a trabajar, ¿no? El espacio público. Tocaste algo, dijiste, el espacio público es el que vende el chicharrón. Y justo es así. Si recuerdas cuando estaba yo en el pasaje de comerciantes y estaba pegando y se acercaron los policías, hizo todo un lío. Posteriormente se resbaló una persona y si te acuerdas que la señora, la hija se regresó y me golpeó y por ahí los chicos que te colaboraban como la pararon y yo seguí pegando y se armó todo un lío. Justo con esa pieza, si ya venía transitando el espacio público, pero esa pieza a mí me dejó esa y la que hice también dentro de tu festival, la de carne. Esas dos me marcaron mucho y aprendí que el espacio público también tiene su lenguaje, tiene sus códigos y hay códigos que no se pueden romper, ¿no? Y uno de esos es cuando tú intervienes en un lugar donde ya hay comerciantes, donde ellos son los dueños del espacio público, ¿no? Entonces ahí, pues, me dejó de lección, pues, no llegar y intervenir, sino sí, intervenir, pero con un previo diálogo, negociar el espacio público y esa también observación de cómo, bueno, esto ya es más para acá, llegué a ir a academia, a San Carlos y ahí está repleto de vendedores ambulantes y ese tránsito del metro, pues también me ayudó esa observación, ¿no? De apropiarse donde hay que apropiarse sin miedo, ¿no? También activar como esos sentidos, estar alerta, no solo dejarte fluir, sino también estar alerta, ¿no? Con todos los sentidos por si toca correr, o toca enfrentarse, o toca in situ negociar. Entonces, sí, la calle y el trabajo en la calle enseña bastante. Creo que también eso le pasa a las personas que se dedican a la cuestión del mural, ¿no? O el graffiti. Cantidad de anécdotas y todo lo que uno aprende a día, ¿no? Negociar el espacio, apropiarte, saber también, por ejemplo, yo antes era muy escéptica y bueno, el espacio público me hizo digamos, creyente en el sentido de las energías, que hay espacios energéticamente muy poderosos
y que uno al resemantizar y descontextualizar los objetos, tú les das tu energía, los cargas de energía y de repente abres, abres otros canales energéticos, que eso también me lo enseñó el espacio público, que antes pues uno es muy inconsciente a veces del manejo de los objetos, del significado, y bueno, al ya ser poco a poco consciente, yo siento que el performance viene de consciente al consciente, ¿no? Que muchas veces, bueno, en mi caso, pienso en imagen, en símbolos, pero hasta ahí. Ya después de ese inconsciente, cuando uno hace, retrocede de lo que pasó en la acción, es cuando dices, ah, es que sí, hice esto y por eso pasó esto, o por eso sentí eso. Y hablando de energías, esa pieza que hice también en tu festival, la de la carne, yo recuerdo que llegué y recuerdas también tú, supongo que lo recuerdas cuando pues hablábamos de que no era muy factible hacerlo ahí, porque era un desnudo, porque era un espacio y justo en ese momento la situación estaba un poco más, no sé si ahorita sigue igual o peor, pero en ese momento estaba con lo de Calderón, que estaba lo de la guerra del narco, entonces estaba como más tensa la situación y bueno, finalmente se tomó el riesgo, ¿no? También tú lo tomaste, todos lo tomamos. Y entonces cuando yo llego, todo estaba bien, pero cuando yo llego y me quito el vestido, quedo desnuda y comienzo a lavar la carne, a mí me entró un llanto, y no, algo que yo no podía parar, una tristeza, no, 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 es algo inexplicable. Yo jamás en mi vida había sentido catarsis y eso, esa experiencia estética me hizo a mí sentir catarsis y cuando he presentado esa pieza para dar una charla o hablar de X tema, en algunas ocasiones me han preguntado que por qué no haría yo esa pieza en diversas zonas de prostitución. Y pues yo he respondido que imposible, imposible irme desnudando con ese vestido de carne por todo el mundo o por todo México, imposible porque yo acabaría loca o no sé. A partir de eso que descubrí de esa carga energética de ese espacio, todo lo que yo moví a nivel energético, porque también uno le pone el cuerpo y creo que también muchos de los artistas de performance terminamos haciendo psicomagia, ¿no? Como jodorowskianos, de tanto simbolismo, de energía, de ese contexto descontextualizado que se trabaja, pues imagínate, creo que todos tenemos una cantidad de anécdotas. Claro, claro, gracias por compartir, Ruth. Y me resonaba mucho esta cuestión que decías, o que me lleva a esta, a cuándo se termina, a cuándo eh, hay que dejar una pieza, ¿no? Porque sin duda tú descubriste algo, ¿no? O sea, algo muy fuerte, ¿no? Como lo narras, y que de alguna manera, además de descubrir algo tan fuerte para mí, uno también descubre que es algo que también desde el espectador, ¿no? O de quien acompaña la pieza, también se ve resonado, ¿no? Y eso podría decir justamente esta pregunta que te hace, ¿no? ¿Por qué no? Si hay esa, le voy a llamar fórmula, no sé si sea adecuado, ¿no? Pero hay esa composición exacta, ¿no? Que hace que funcione, ¿por qué no repetirla? Y esto me hace pensar porque si es una decisión, ¿no? Cuando uno deja una pieza, ¿no? Dice, tiene su principio y su final y vas a otra cosa. En tu caso personal, Ruth, sé que esta en específico es muy, muy viva, pero también observo que en tu trabajo hay como estos guiños, ¿no? Si bien hay como algo que nos va marcando como muy, muy, como a lo mejor llegando al estilo, ¿no? De cada performer, en este caso tú, pero siento que hay un proceso de ir dejando una pieza y yendo hacia otra, y en esta búsqueda y en este work in progress constante, ¿no? ¿Cómo tú decides eso, Ruth? Decir, digo, en esta me queda muy claro porque fue tan fuerte que, como tú dices, terminaría loca, ¿no? O sea, es mucho, ¿no? Volverlo a hacer, pero bueno, por ahí iría. Bueno, yo empecé a trabajar de sitio específico
siempre como con la temática del lugar, de lo que pasa. Mi proceso es más social, más político. Entonces, la constante que hay, pues que soy muy, muy orgánica, ¿no? Siempre, pues está como ese uso de esos elementos de la materia, como la carne, como la sangre, como la orina, como los huesos, como las flores. eh, y fíjate, ahorita que digo algo, caí como en cuenta de también hace años atrás que fui a un festival del agua. eh, Todo tenía que ver con el agua en Colombia. Entonces, invitaron porque me decían que yo era mujer de agua, que veían como esa constante desde la sangre, desde la orina o desde que utilizó el agua, ¿no? Como en este caso la carne que lavaba. Entonces, creo que esa sí es una constante de mi trabajo, el orgánico, ¿no? La materia, pero orgánica. Y precisamente como son piezas en espacio público y en lugares específicos como también que tengo en Colombia, en la frontera, pues no es una pieza que se repita, ¿no? Y hay proyectos que he hecho que sí permite como ahondar más o presentarlo de diferentes maneras esa pieza. Entonces, pero la mayoría de mi trabajo, pues es como de sitio específico y creo que no se podría repetir en otro lugar o en otro contexto. A no ser que lo pensara como un proyecto, ¿no? Claro, y está, para mí resulta bien interesante como esta edición tuya, porque, digamos, a veces podemos observar, ¿no? Que se trabaja la misma acción independientemente, así como World Tour, ¿no? Como decías, Ujú, ¿no? Y es interesante porque creo que hay una reciprocidad entre cómo nace la pieza, ¿no? Como esta fuerza que es propia de ese site specific y que hay incluso una cuestión de decir, pero es que no puede presentarse en otra, ¿no? Eso me resuena mucho de lo que estás diciendo. Y de ahí me gustaría dar este puente, Ruth, a algo que ahorita acabas de mencionar y que también se puede observar, considero en tu pieza, que es esta posición política, ¿no? Esta cuestión, no sé si tú también le llames activismo, ¿no? O solamente es algo que te resuena y te lleva. ¿Tú consideras que este posicionamiento político, ¿no? Que hay en pues muchas de tus piezas, es además digamos, ¿cómo te resuena esta cuestión del activismo? ¿No? ¿Lo haces como por esa situación? ¿Lo haces solamente para poner el cuerpo ante algo que te importa y te ocupa y te preocupa? No lo sé. ¿Cómo es ese proceso con estas acciones, con ese perfil? mm. Nunca me he considerado activista o un artista activista, porque no, desde hace mucho, desde que andaba de activista en el CCH, ahí en las marchas y en la huelga, creo que esa faceta me marcó mucho en el interés por lo social y también por mi contexto de donde vengo, ¿no? Entonces, por eso como ese interés en ciertos sectores, digamos que en mi caso, a mí el arte me cambió la vida, ¿no? Si yo no hubiera sido artista, pues no sé qué sería ahorita de mí. Eh, no sé, cuando yo iba en el CCH, por ejemplo, aunque ya tenía intereses en el arte y hacía lo de la foto, pues yo nunca me imaginé viajar, realizar talleres en otros lugares, conocer a tanta gente. Entonces, sí, de alguna forma, a mí me marcó el arte y por eso es interés social que tengo. Y también, no una postura política de soy de derecha o de izquierda, o sea, no. Sí tengo mi postura y mis creencias de lo que he leído, de lo que la vida me ha dado, me ha forjado, pero yo no soy de las artistas, digo, no lo critico ni es muy respetable el proceder de cada quien, pero yo no soy de las que va con mi pancartita o hace una acción dentro de la marcha, de que está posteando a cada rato a favor de este gobierno o del otro, o no.
yo no soy así, ¿no? No me gusta ser de ese tipo de activismo. Yo voy más como a donde tengo que ir. Soy una persona solidaria. Me sumo siempre cuando hay que sumarse. He hecho también mucho trabajo social y sin andarlo ahí posteando. Digo, lo pongo en mi currículum por proyectos o vinculaciones que se hagan para pues generar recursos, pero no soy de estar posteando ni nada. Creo que las buenas acciones se hacen y ya, ¿no? No se dicen. Y con respecto a la postura, a los intereses políticos, pues creo que viene del CCH, ¿no? Eso de leer, de tomar ciertas posturas y después que se vean reflejadas en el arte, pues viene yo creo desde ahí y también desde ahí viene la desilusión de estas etiquetas, ¿no? De etiquetarte de yo soy esto o sí, yo soy de izquierda y Marx o soy anarquista y entonces porque todo el estudio profundo me ha llevado a que todo es lo mismo, ¿no? Ni derecha ni izquierda. O sea, mejor es ser, me considero más humanista. Si tengo que etiquetarme, me considero una persona humanista y pluralista. Claro, y ahorita, digamos, para mí ha sido bien interesante a través de las diferentes charlas, cómo también hablamos de diferentes momentos históricos, ¿no? No solamente digamos, en el aspecto del performance art, sino, pues, por ejemplo, en tu caso, ¿no? De esta huelga, por ejemplo, ¿no? De estos de estas cuestiones sociopolíticas a las cuales te sientes convocada desde tu trinchera, desde tu quehacer. Y en esa vía, Ruth, me gustaría saber tú digamos, cómo viviste, ¿no? La cuestión del performance, ¿no? Porque sabemos que a veces no es lo mismo el performance, haberlo vivido en los 90s, ¿no? Que en los 2000, ¿no? Que en los 2020 ahora. Es decir, parece curioso, pero sí han sucedido cosas, ¿no? Entonces, desde que tú comienzas el performance y tú te comienzas a sentir convocada por esta disciplina, ¿cómo consideras que ha venido avanzando esta cuestión del performance art en nuestro acontecer, ¿no? Que pues es México, pero que ahora afortunadamente también hay muchas opciones para salir, convocar e ir a otros lugares, ¿no? Pero, digamos, ¿qué te tocó vivir en cuestión del performance art y su situación? Mm. Me hiciste como echar atrás. Digamos, cuando iba en el CCH, vuelvo al CCH, ¿no? Pues como ya tenía yo intereses en el arte, recuerdo que en esos años, justo en la huelga, como que fui más, en ese 99 a 2002, más o menos, acudí mucho a festivales, a Exteresa. Y me llevó a visitar Exteresa el grupo Semefo, porque pues a mí me gusta el rock, ¿no? El rock en todas sus vertientes, me gusta el punk, el metal, el heavy, el death, el grind, a mí me encanta todo eso, entonces pues era un grupo de death metal que me gustaba y fui a dar a Exteresa sin saber y a mí me impactó, ¿no? Esas acciones que yo vi. Y bueno, posteriormente, pues yo nunca pensé que iba a terminar haciendo performance. Y bueno, cuando yo empiezo a hacer performance, y un poco antes, como que era un grupo muy pequeño, ¿no? Y todavía, aunque ya existía este gran festival en Exteresa, pero todavía no estaba en estos espacios como ahora. ¿No? Era un término, si ahora es complejo, antes lo era más.
de plano decías performance y no sabía ni qué. Ahora, bueno, se confunde con muchas cosas o bien ya saben lo que es, ¿no? Es esta rama de las artes no convencionales, ¿no? Para una persona que no está involucrada en estos lenguajes, pero ya sabe qué es. Y bueno, cuando empiezo a participar de los colectivos, a hacer performance en espacio público, como que siento que me tocó un poco esta cuestión de los festivales que se estaban dando aquí y allá, que empezabas, que había muchas plataformas, ¿no? O hay, pero en ese momento como que era así, como que se abría un camino para los que hacíamos performance. Yo lo siento así. Y tal vez de unos, no sé, como del 2015 a la fecha, yo he sentido como que de repente pululó mucho y hay mucha gente que está haciendo performance, mucha gente nueva, jóvenes. Jóvenes me refiero a 18, 20 años. O sea, hay mucha banda. Empezaron a haber más festivales, más colectivos, que se descentralizó estos festivales de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Independientemente del que tú haces, ¿no? Por ahí empezaron a ver que en Oaxaca, que en Yucatán, que, ¿no? Así como un mar, como que se desbordó. Y siento como que también un poco se apagó por esta cuestión a nivel global y se dio más como este espacio y estas redes virtuales, ¿no? Como que hoy es como un espacio de encuentro virtual y de miles de personas que muchas veces ya ni conoces, ¿no? De quién es y resulta que ya viene haciendo performance de hace 3, 4 años y no los conoces, ¿no? Siento como que ahora se desbordó. O no sé tú cómo lo Claro, percibes. sí, ¿no? Y creo que es una gran ventana. Me gusta ahorita como escuchar como esta narración, porque también creo que los 2000 y feria, ¿no? Sí es como esta posibilidad de como el mar que mencionas, ¿no? Ya no todo se gesta, incluso la exteresa comienza a bajar como ese ritmo que venía mostrando en los 90, inicios de los 2000, ¿no? Sino que ahora ya se retrae un poco. Y creo que ese retraimiento, coincido totalmente contigo, hay una efervescencia en mucha gente fuera de Ciudad de México, ¿no? Creo que eso es bien interesante y me llama mucho la atención que lo puntualizabas. Y de ahí me gustaría, se desborda más, como dices, con esta gran ventana que es la línea, ¿no? Y de ahí me gustaría que nos platicaras de intertextuales, ¿no? Porque este proyecto que tú tienes, ¿no? Que entiendo que como soporte tiene este encuentro virtual, es una forma de volvernos a encontrar en este otro espacio, ¿no? Y que también, de alguna manera, los que hacemos performance art y a veces estamos más acostumbrados a lo presencial, comenzamos a explorar y comenzamos a ver como opción y como posibilidad de encuentro, ¿no? Entonces, si gustas más, este material pues está colgado ahí en YouTube, hay que invitar a que lo vean y me gustaría que nos platicaras del proyecto, Ruth. Pues es muy bonito el proyecto porque no es un proyecto que tenga así un cronograma rígido, ¿no? Vamos sin prisas, pero sin pausas. Es un proyecto que nace en el 2015 con Milton Afanador Alvarado de Colombia. Ahí nos conocimos él y yo en Brasil y empezamos a conversar y encontramos pues afinidades en nuestro trabajo, en nuestros intereses como artistas a nivel como teórico. Y bueno, yo en ese momento andaba queriendo postular a la maestría y bueno, conversamos parte de lo que iba a ser mi proyecto de maestría
y que le interesaba porque también estaba como en ese canal. Y así empezó un diálogo y bueno, años después nos volvimos a encontrar en Colombia y entonces ahí hicimos un primer ejercicio de lo que habíamos platicado. Eso fue en el 2017, cuando hicimos el primer ejercicio de reflexionar sobre el registro y de cómo ese registro también se puede entrecruzar con el texto. Entonces hicimos un pequeño ejercicio, quedamos como ahí como con esa espinita de hacer algo. Y bueno, no se dio hasta el 2020, cuando estábamos en pandemia, y nos propusimos hacer desde la virtualidad este ejercicio, replicar este ejercicio con otros artistas y que trabajaran esos artistas en dúo. Entonces, a la fecha van 11 dúos. Entonces, hicimos un listado de artistas, una curaduría previa, y después pues vino la invitación, y ya después de esa invitación compartimos nuestro proceso e invitamos a que replicaran ese proceso desde su quehacer, desde su contexto, desde ese ejercicio de la escritura que algunos tienen y que se desconoce que escriben, que viene desde lo teórico, porque hay textos súper teóricos, hay el anecdótico, el narrativo, el poético, ¿no? Y que cómo se cruza ese texto con la acción y el registro, ¿no? Entonces, afortunadamente aceptaron casi todos los artistas, algunos ya no pudieron participar, precisamente porque pues estábamos en una situación muy complicada. Entonces, pues algunos se enfermaron, otros tuvieron fallecidos, otros, se les fue muy difícil por cuestiones económicas, andaban más como resolviendo otras cosas, y bueno, algunos de ellos retomaron el proyecto, y entonces también por eso nos marcamos que no fuera un proyecto así tan rígido, ¿no? Más sin embargo, sí tiene planificado desde un principio terminarlo en el 2023, bueno, cerrar esta primera faceta, y estamos ahorita pues en gestiones para presentarlo en Colombia, en presencial, ¿no? Hacer un encuentro presencial y bueno, a través de esto también conseguir un patrocinio para un libro, ¿no? Donde sea todo el compendio de esto. Y bueno, a pesar de toda esta situación que pues fue muy fuerte para todos, logramos conseguir pagos para los artistas, para financiar el proyecto. Entonces, a pesar de eso, pues fue así como un gran logro para nosotros conseguir ese recurso, aunque sea simbólico, para los artistas, ¿no? Porque también creemos que pues fue un trabajo pues bastante arduo que hacen como para pues no dar un incentivo, ¿no? Y pues a la fecha seguimos en gestiones para el 2023 y bueno, yo creo que cierra totalmente el proyecto para dar a otro ciclo, ese sí se recicla, como por el 2024. Y hemos venido trabajando cada 8 días, cada 15. Hubo momentos que no se pudo trabajar porque pues Milton pasaba por circunstancias difíciles o yo también. Y bueno, pero nunca se ha perdido la conectividad también con los otros artistas. Y este 3 de noviembre se presenta el proyecto con Graciela Ovejero Postijo de Argentina en el festival que tiene de Cineperfo, ahí platicamos de intertextuales.
ahorita también estamos como en esa faceta de dar a conocer el proyecto en otras instancias, no solo en las redes sociales. Claro, no, súper bonito, Ruth, súper bonito y creo que de alguna manera esta, pues sí, lamentable situación de la pandemia, ¿no? También nos llevó como a explorar y se me hace bien interesante conocer como la génesis, ¿no? Porque nace como esta cuestión presencial, ¿no? De esto platicado tú y Milton, ¿no? Y cómo las circunstancias mismas de la vida, ¿no? Nos posicionan como en un punto en de que se tiene que hacer virtual y sucede todo esto, ¿no? Entonces a mí me parece como de las cosas increíbles que sucedieron en este confinamiento pues también de la atinada propuesta para convocar, ¿no? En esos, sobre todo en esos tiempos que pasábamos, como bien dices, por tantas cosas, buenas, malas, más o menos, ¿no? Entonces, pues enhorabuena, por ahí está el proyecto y pues ya hay cosas colgadas, Ruth, entonces entiendo que Sí, 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 ¿correcto? sí, hay 22 videos Perfecto, entonces, intelectuales. Ah, otra cosita que se me pasó comentar, cuando gestábamos el proyecto, estábamos dialogando, y bueno, ¿y qué? ¿Cómo nos vamos a llamar? Somos un dúo, ¿pero qué? Y Milton dijo, pues el sapo y la paloma, porque cuando hicimos una acción, él y yo juntos, cuando fui y también hicimos este ejercicio que te cuento, unos de sus amigos, dijeron, ay, se parecen como a estos del Frida Kahlo y Diego Rivera, el sapo y la paloma, ¿no? O ok. sea, el sapo y la paloma. Y dice, pues vamos a llamarnos así. Y le dije, ay, no, ¿cómo crees? Sí, 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 pero yo nunca imaginé que sí lo tomara así Milton y entonces él empezó a diseñar el logotipo porque lo dibujó en acuarela, todo, hizo una animación donde la entrada del video sale una ranita y una paloma y yo dije, ¿es en serio? Sí, rudo, hay que quitarle la seriedad al arte. Bueno, entonces es también ahí, se llama Dúo el sapo y la paloma, que nace de un chiste y que bueno, Milton lo llevó nació del chiste y lo llevó a un plano más serio con logotipo, animación y todo. Y bueno, también yo ahí fue un ejercicio mío de romper la rigidez, la formalidad, porque le dije, no, Milton, reconsideremos el logo, imagínate si pedimos un fondo y, ay, Ru, ¿qué tiene? Y bueno, ahí también fue un ejercicio mío de no ser tan rígida y, sí, total, que se llame así. Claro, ¿por qué no? Y me resuena mucho este proyecto y ahorita que vienes narrando como esta génesis y luego este proceso con Milton, porque de repente la cuestión de la performance a veces es muy ensimismada en el yo, ¿no? En el ego, pues, ¿no? En la cuestión de que mi pieza, mis materiales, todo es mí, ¿no? Y de Mío, repente, exacto, ¿no? Y de es mi repente idea, es mi proyecto. claro, ¿no? Todo ahí del yo. Y se me hace bien interesante y me gustaría que nos compartiera Ruth, porque esta posibilidad de compartirse, ¿no? De brindarse, de vernos en la horizontalidad, ¿no? Que a veces artistas de todas las disciplinas, hasta los de performance, ¿no? Y pues a veces batallamos, ¿no? Como esta onda del mí. Creo que es una experiencia súper valiosa, súper profunda, ¿no? Pero me gustaría saber tú cómo la has vivido y cómo la has observado también en los colegas, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad de decir, pues esto soy yo, hagamos, hay que crear en conjunto? ¿Cómo has visto este proceso? Porque la mayoría a veces nos cuesta ese trabajo, bueno, nos cuesta trabajo pasar a esta cuestión de sumar energías, ¿no? A veces estamos muy en el mi pieza, ¿no? ¿Cómo lo viviste, Ruth? Pues bueno, con Milton ha sido un proceso muy bonito porque todo el tiempo ha sido aprendizaje de estar teorizando sobre el proyecto, porque queremos un libro. Entonces ha sido como un ejercicio muy bonito de todo el tiempo compartirnos material, hacer lecturas juntos, dialogarlas. No sé, creo que con él hubo, desde principio él le dice, porque también en algunas ocasiones nos han entrevistado, y él dice, no, es que el dúo surgió de amor a primera vista, o sea, desde que nos conocimos empezó bla, 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 y no paramos,
y desde ahí, desde el 2015, hemos estado en contacto y siempre, pues hemos sido, pues muy, muy allegados y ha sido un proceso muy lúdico, muy lúdico él aprender de mí y yo de él. Cosas, por ejemplo, que yo no sé a nivel técnico, él tiene mucha paciencia y me explica. O, por ejemplo, a él le cuesta a veces mucho, un poquito el escribir. Mm, Y me dice, corrige el texto o yo le explico. Y ha sido así, es mutuo y siempre igual, ¿no? Y no, nunca ha habido como una discrepancia, jamás. Porque pues como siempre estamos dialogando y también siempre hemos sido, desde un principio nos marcamos esto del proyecto, sí, se hace con todo el cariño, con todo el amor, pero a tiempos de cada quien, ¿no? Y también eso decirle a los artistas, o sea, y decirles, si puedes para esta fecha y si no te dan, dinos qué margen. eh, y vamos como todo el tiempo así claro. también reajustando cronogramas, somos muy permeables con los tiempos, precisamente porque nació en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, también ha habido momentos que me ha dicho, Milton, ¿sabes? Estoy a full, no puedo, nos desconectamos 15 días, pero han sido mínimas, o yo que le he dicho, no puedo, nos desconectamos. Pero siempre retomamos, ¿no? Y con otros, mi experiencia con otros colectivos, siempre lamentablemente cuando había el recurso, era un problema. Era un problema de grave, ¿no? Cuando había un recursito, era pelearse como cuando una jauría, ¿no? De perros callejeros les avientas el hueso, te destazas, ¿no? Y bueno, no funcioné mucho con trabajos en colectivo. Y funcioné también en colectivos, pero donde no había recursos de por medio, sino había la pasión y el amor. Y con Milton, pues ha habido el recurso, pero sea bien, bien, a lo mejor también porque es otra etapa, puede ser, de, de la vida, más maduros o con experiencias que llevamos cada quien, ¿no? Malas, otras buenas. Entonces creo que ha sido eso y sí es difícil encontrar, yo creo que a nivel general, ¿no? Un buen equipo. Claro. Y bueno, entre artistas también es un poco complicado, ¿no? Por los egos que todos tenemos. Es complicado, ¿no? No sé tú qué pienses al respecto, Gustavo. Bueno, yo nunca te he visto en colectivo, más bien siempre te he visto como tú haciendo cosas. Sí, de hecho, Requeado. con quien acciono es con Magda, ¿no? Fue como, es la única, de hecho, mi única experiencia en colectivo, lo cual también, pues, me ha dejado como muy marcado esta cuestión también, porque además de ser pareja emocional y sentimental, ¿no? Además es llevarlo a la acción y estar como en esta cuestión también horizontal de diálogo, ¿no? Y sí es algo que, y por eso te hacía la pregunta, porque es algo como que comúnmente batallamos en dar ese paso, ¿no? En decir con quién, ¿no? Con quién Ok, podría, porque a veces a mí sí me sí, daba como esta gana, ¿no? De hacerlo, pero era con quién, ¿no? Y ahorita que describes tu proceso con Milton, pues claro que hay como procesos en los cuales uno siente esa gana, pero también esa reciprocidad por parte de la otra persona, ¿no? Y esa posibilidad de dialogar y de crear, ¿no? Que es algo increíble, ¿no? O sea, yo realmente cuando tengo oportunidad de accionar con Magda, o sea, sí es salirte, estar también al tanto, hay un proceso afectivo intenso, ¿no? O sea, porque se brinda como eso. Y me da mucho gusto que lo compartas, porque creo que a veces es un gran área de oportunidad, ¿no? Y que tú hayas convocado ustedes
a otros artistas, ¿no? Está bien bonito, ¿no? Porque también esta cuestión de sí podemos hacerlo, ¿no? O sea, podemos sentarnos, dialogar y hacerlo, ¿no? Entonces, súper chido. Ruth, vamos como por ahí hacia el final. Hay algunas preguntas que Claro. siempre me gusta hacer y que con gusto te las voy a hacer. Y la primera sería, Ruth, ¿por qué? ¿Por qué hacer performance, Ruth? ¿Por qué? Pues como te dije, mi soporte siempre fue el cuerpo, mi herramienta era la cámara. Y esa necesidad de expresión, para mí fue una necesidad de expresión. Esa es la respuesta. La necesidad de expresarme en un lugar distinto, que no fuera la galería, sin esta burocracia de estar metiendo el proyecto y eso. Y también, bueno, en ese momento, pues yo no tenía recursos. Entonces fue un lugar que fue un escaparate para manifestar lo que yo tenía, ¿no? Y tomé de soporte mi cuerpo y lo puse en el espacio público. Entonces fue Claro. por una necesidad de expresión. Y bueno, ya con el tiempo, pues uno tiene otras necesidades, ¿no? Ya va más por el lado del cuerpo de obra, no tanto como nació de esa necesidad de expresarse y que ya no podía yo hacerlo a través de la fotografía y aparte me era muy costoso, ¿no? También dije, no tengo las posibilidades económicas para tener lo que siempre soñé, mi cuarto oscuro, mi estudio, las luces, esas cámaras de, no sé, 200,000 pesos y pues no. Entonces, todavía hago foto, pero pues ya también no como la solía hacer, sino más bien ya como con este cruce de lenguajes. Claro. Nace de necesidad, de la necesidad de expresión. Muy bien, Ruth. Y la otra sería, ¿para quién? ¿Para quién hacer performance, Ruth? Pues primero para mí, para sanar y pues si es que dejo por ahí esa imagen en alguien, ¿no? Y ese alguien que, un transeúnte, no sé, le puedas mover la tuerca de la mente y le cambies un poco ahí o al menos se cuestionen, ¿no? Claro. Y la tercera sería, ¿para qué, Ruth? ¿Para qué hacer performance? ¿Para qué hacer performance? Es necesario todas las formas de expresión, ¿no? Es como, ¿para qué hacer arte? Es necesario para el tejido social, somos fundamentales y además todas las expresiones artísticas, pues es donde se gestan los grandes movimientos, ¿no? Para hacer un cambio, si es que algún día se da a nivel social, creo que lo hacemos, sí ponemos semillitas, todos los artistas de performance, ¿no? Sí ponemos semillitas, ya sea con talleres que des, en el espacio público, que alguien que te observe, sí, sí, siempre hay alguien que le mueves el tornillo ahí y por eso, ¿no? Por eso hay que hacerlo y por eso, pues con toda esta cuestión digital también no dejar que muera, ¿no? Las artes vivas, las expresiones del cuerpo, aunque están o de otra manera, ¿no? Virtual, pero pues sí hay que retomar lo físico. Claro. Y Ruth, a mí me gusta decir esta cuestión de performancear o morir, pero ¿tú cómo lo completarías? ¿Performancear o algo, o performancear y algo, o performancear y o muchos, o lo que tú gustes, performancear, y cómo completarías? Performanciar y vivir. Perfecto, Ruth. Muchas gracias. Pues, Ruth, un gusto tenerte en Escucha Radical. Algo más, lo que gustes agregar, con gusto. Pues a mí también fue una conversa muy grata
por todo este paneo que hicimos y recordar, remembrar, ¿no? Hacer remembranza de piezas donde también pues tú estuviste ahí, donde me invitaste y como te dije un principio, ¿no? Que conocí gente muy bella como Cristín, como Fausto Gracia, como Bazán, no sé, cantidad de gente que conocí, que me he vuelto a encontrar y que pues somos más que colegas, somos grandes amigos como Graciela también, no sé, cantidad de gente que conocí ahí en tus encuentros. Y pues nada, seguir performanceando, seguir viviendo y hasta morir. Muchas gracias, Ruth. Pues un abrazo, agradezco tu Gracias. presencia y que la acción no pare, Ruth. Nos Sí, seguimos encontrando. Gracias.